Bienvenido, bienvenida. Seguimos hablando de bases de datos, en esta ocasión para insistir en un detalle que ya habíamos visto de pasada cuando hablamos de las relaciones reflexivas, pero que es importante porque hay un par de detalles difíciles. Es el hecho de que entre dos entidades distintas puede existir más de una relación. Vamos a llevarlo a un ejemplo concreto, que podría ser pensar en libros y en autores. Puede haber varias relaciones entre ellos, como por ejemplo la más evidente es que un autor puede escribir libros. Quizás más de un libro, y por lo mismo un libro quizás haya sido creado por más de un autor. Pero hay otras muchas relaciones posibles. Por ejemplo, podemos pensar que un autor pueda ser el revisor de un libro, el revisor técnico, la persona que comprueba que todo parece coherente, que todo tiene sentido, que no hay lagunas. De modo que eso, si lo intentamos plasmar en un diagrama entidad-relación sencillo, tendríamos por una parte para los autores su entidad con sus atributos, como mínimo un código, quizás el DNI, quizás el que fuera, y un nombre habitualmente con muchos más atributos. Y por su parte para los libros igual, un código que podría ser el ISBN, el título y quizás otros muchos datos más. Pero además existirá esa primera relación, ese muchos a muchos, que es la relación de escribir, un autor escribe un libro, y también esa segunda relación de revisar. Un autor puede revisar varios libros, cada libro tiene un único revisor técnico. Convertir esto en modelo relacional debería ser fácil, porque a este nivel no hay nada que realmente no conozcamos. Por ejemplo, cada autor tendrá su código, su nombre y quizás otros campos, y ese código será su clave primaria. En los libros se complica un poco más, pero muy poco más. Tendremos el código, el título y el código de revisor que estamos recibiendo a través de esa relación uno a muchos. De modo que el código es la clave primaria y el código de revisor será una clave ajena que enlaza con la tabla de autores. Por su parte, la relación de escribir, aunque sea un poco más compleja, es algo que también conocemos. Simplemente va a ser código de autor, código de libro, la clave primaria serán ambas, una clave primaria compuesta, y a su vez cada una de ellas actúa como clave ajena, enlazando con la tabla correspondiente. Pero la dificultad va a estar cuando lleguemos a SQL, sobre todo a la hora de obtener datos, porque tanto autores como editores van a estar en la misma tabla, van a estar en la tabla de autores. Vamos a hacerlo. Y para eso en SQLite no voy a molestarme ni siquiera en crear una tabla persistente, voy a hacer pruebas directamente en memoria y voy a crear una tabla de autores, que podría ser simplemente así. Una tabla de libros que, como ya hemos adelantado, la única dificultad es que tiene ese código de revisor que es clave ajena, que hace referencia al código de un autor concreto. Vamos con escribir, que nuevamente es simplemente volcar del modelo relacional. Tenemos los dos códigos, ambos son clave primaria, ambos son clave ajena. Vamos a introducir datos de ejemplo. Y podríamos tener algo como eso. Tenemos una serie de autores, por ejemplo, con código A nombre Andrés, con código B nombre Bartolo, un libro 1 que está revisado por Andrés, un libro 2 que está revisado por Bartolo, y en el libro 1 han participado ambos, mientras que en el libro 2 solo ha participado Andrés. Vamos a obtener datos. Vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Y con la intención de que sea más legible voy a trabajar en modo de columnas y voy añadiendo comentarios de qué voy a hacer en cada caso. Los comentarios se escriben así, con un doble guión, y la consulta más sencilla que implica más de una tabla es la de los revisores, porque el dato del revisor aparece en cada libro. De modo que sería decir, dime el título de cada libro, que para eso ya sabes que podríamos omitir la palabra libros, porque no hay nada más que se llame título, el nombre del autor, y podemos ayudarnos de un alias para dejar claro que ese nombre que vamos a mostrar es el del revisor. De ambas tablas, y ya sabes como siempre cuando coincidan los códigos, de modo que tendremos algo parecido a esto. El libro 1 está revisado por Andrés, el libro 2 por Bartolo. Vamos a complicar un poco más, vamos a mostrar ahora libros y autores, para lo cual nos hace falta esa relación escribir. Y tendríamos algo parecido a esto. Quiero el nombre del autor que voy a llamar autor, el título, ya sabes, en principio podría omitir la palabra libros, de los autores de los libros y necesito la relación de escribir. De modo que el código del libro aparezca en escribir y el código de autor aparezca en escribir, ambos en el mismo registro. Y obtenemos que tanto Andrés como Bartolo han escrito el libro 1 y que Andrés ha escrito el libro 2.
Pero la cosa se complica si a la vez quiero mostrar revisores y autores. Es una consulta que visualmente tiene menos sentido porque el revisor va a aparecer repetido varias veces, pero que va a ser interesante básicamente por el hecho de que vamos a necesitar alias porque conectaremos dos veces con la tabla de autores, una vez para obtener el autor como tal, otra vez para obtener el revisor. Es decir, podríamos empezar diciendo quiero el nombre del autor y para eso me crearé un alias llamado autor de mi tabla de autores. Quiero el nombre del revisor, también usaré otro alias para ello. Quiero el título del libro, ya sabes, bien con el prefijo libro punto o bien sin él. Y voy a utilizar las tres tablas, pero esta es la nota difícil. Como voy a conectar dos veces con autores, necesito forzosamente usar alias. Por ejemplo, puedo un alias llamarlo autor, otro alias llamarlo revisor, con lo cual es como si trabajara con dos copias distintas de la tabla de autores. De una obtengo el autor como tal, de otra obtengo el revisor. Y ahora ya solo nos queda enlazar esas tablas con un where. Me falta antes incluir también la tabla de escribir y ahora ya sí. Enlazo el código del libro con lo que aparece en los autores en escribir. Enlazo también el código de autor con esa relación escribir. Y finalmente enlazo con el código de revisor. Y ahí tenemos. El libro 1 los autores son Andrés y Bartolo, el revisor es Andrés. El libro 2 el autor es Andrés, el revisor es Bartolo. Pues insisto, el detalle importante de este ejemplo está aquí, en el hecho de que voy a sacar dos bloques de información a partir de la tabla autor, con lo cual necesito alias para acceder a ella dos veces con dos nombres distintos. Y como siempre, lo ideal es que intentes aplicarlo. Por ejemplo, podríamos pensar en este caso en profesores y alumnos, que también puede haber varias relaciones. La más evidente es la de dar clase. Un alumno asiste a clase de un profesor da clase a un alumno. Relación muchos a muchos. Un profesor puede tener varios alumnos en clase, un alumno puede tener varios profesores. Pero hay más. Por ejemplo, podemos pensar en relación de ser tutor. Un alumno tiene un único tutor, un profesor puede ser tutor de varios alumnos, típicamente de todo un grupo. Entonces se trata de que pienses en ambas relaciones, crees el diagrama de relación, conviertas a no relacional, crees las tablas, pruebes a introducir datos y pruebes a mostrar datos, recordando que necesitarás utilizar alias.